La primera batalla de esta segunda ronda finalizaría, con un Zaiko victorioso de gran manera. Sin dudas, eliminar por completo a un ser como Celbucer en su forma Black no era para nada una hazaña menor incluso en estas instancias de poder, por lo que este sería sin dudas uno de los pesos pesados en definitiva de este torneo. Zaiko se vería a sí mismo como iría perdiendo su transformación en Mystic 4, comentándose a sí mismo que ya había ganado 2 combates. Este estaba cada vez más cerca de darle un sentido a su existencia y tenía claro que lo conseguiría bajo cualquier panorama. Este volvería a las gradas en donde sería felicitado por algunos guerreros, entre ellos Goku Mystic. Este diría que era realmente increíble lo que había logrado, y que esperaba enfrentarse a él en algún momento de este torneo ya que sería un combate bastante emocionante. Si hay algo que Zaiko denotaba, era desconfianza total. Evidentemente esta versión del personaje no odiaba a Goku, pero al mismo tiempo entendía que este no era su padre realmente al pertenecer a otra realidad. Por lo tanto, este ignoraría todo tipo de comentario e iría a su puesto una vez más. Omega diría que era realmente interesante, aunque debían tener cuidado a partir de ahora con mostrar sus poderes. En rondas siguientes del torneo podrían enfrentarse a Zaiko, por lo que tuvieran en consideración que este tenía altas probabilidades de usar sus respectivas transformaciones. Vegeta se acercaría a Trunks, comentándole que había llegado su turno. La verdad le emocionaba bastante este combate debido a que sus habilidades eran dignas de un guerrero capaz de cambiar el multiverso entero. Enfrentarse a seres así siempre era bastante interesante. Trunks emocionado asentiría con la cabeza, así ambos saltando a la arena del torneo en donde se verían frente a frente. Vegeta intentaba no exteriorizarlo, pero este realmente sentía mucho orgullo del punto donde había llegado su hijo y de que este haya cargado con sus propias consecuencias y demonios sin ayuda de nadie más que de sus habilidades. Trunks sería el primero en decir palabra, alegando que como siempre era un honor enfrentarse a un guerrero como su padre, pues este era quizá de los más poderosos de la existencia. Aún así, haría un inciso bastante importante, pues este le pediría al mismo dejarse de diplomacia y protocolos de tanteo, peleando ambos con su máximo poder. Era la manera en la que se aseguraría que su poder realmente era el indicado para estar donde estaba ahora mismo. Vegeta sonreiría, diciendo que era una petición muy valiente de su parte, pero era bastante más complejo de lo que parecía usar su máximo poder ya que había 2 formas de hacerlo. No obstante, si hablaba de poder físico pues este le concedería su deseo. Vegeta nuevamente comenzaría a expulsar su poder como en su combate pasado, transformándose de golpe en Super Saiyajin Mystic 4. Este diría que le importaba poco si copiaban o no su poder, ya que esto sería problema de otro, o suyo mismo para futuro. Aún así, aquí estaba. El máximo poder al que puede aspirar un mortal. El Mystic 4 era una transformación que ya se había visto varias veces en este torneo, pero tal cual como cualquier transformación de cada guerrero participante esta jamás dejaría de sorprender. La presión que esta ejercía sobre el rival era inconmensurable, algo que por supuesto que Trunks notaría. Este diría que como siempre no decepcionaba, y que aunque se sentía sumamente minúsculo delante de semejante transformación, daría todo de sí para derrotarlo. Vegeta diría que no esperaba menos que eso, por lo que entonces se preparara para este combate. Pese a tener técnicas complejas de velocidad, Vegeta arremetería contra Trunks de la manera más directa y lineal posible. Aunque el ataque del mismo fuese sencillo, este bastaría para reventar la espada de Trunks en 1000 pedazos. Vegeta diría que Kakaroto le había enseñado a cómo controlar su poder, por lo que era mejor que volviera a forjar su ar. Trunks le diría que por favor no se tomara el combate a juego, puesto que aunque fuese su padre no tenía por qué tomar el papel de guiarlo. Vegeta respondería que no fuese insolente, pues él jamás mostraría blando en un combate, y mucho menos en uno con un guerrero tan peligroso como él. Solamente quería que él mismo fuese lo más óptimo posible, dándole a su espada el poder suficiente para enfrentarse a un Mystic 4. Trunks diría que ahora lo entendía, reforjando su espada, y yendo en dirección a Vegeta. Este tal cual lo dijo, tampoco se contendría, lanzando un inmenso tajo existencial el cual Vegeta esquivaría para seguir atacando. Trunks internamente pensaría que estaba en la misma tesitura que en el combate anterior, pues un solo golpe recibido de S-Mystic, y este terminaría completamente derrotado sin objeción. Por lo tanto, debía ser extremadamente precavido. Vegeta por su parte, entendería más o menos lo mismo. Este le había dado a esa espada la capacidad de cortarlo, pero era la única manera de provocar un combate que lo llevara al límite.
No obstante, un solo error lo terminaría pagando caro. En las gradas, Goku Mystic diría que el combate era bastante complicado. Ambos habían aceptado que este se decidiera con un solo golpe, por lo que el más hábil o certero terminaría ganando. Omega diría que en ese caso podía ser Vegeta pues su velocidad era infinitamente superior a la de Trunks. Sin embargo, al darle su poder al principio del combate, este le permitió a su espada reaccionar al mismo, por lo que tampoco que es que pudiese acabar el combate cuando quisiera. Trunks se detendría un momento, alegando que era asombroso. Era casi imposible creer que a quien tenía de frente era su padre, pues no tenía casi nada que ver con el de su mundo. Vegeta le recordaría que él había comentado que en su tiempo, este peleó junto a él y Kakaroto por primera vez. Esto en base a que según recordaba, en su futuro este no los había conocido. Trunks diría que así era. Cuando se abrieron los infiernos, el otro mundo tuvo que intervenir dejando que estos los apoyaran por primera vez. Para él había sido totalmente abrumador, dado que aunque había viajado en el pasado interactuando en múltiples ocasiones con estas versiones de su padre y el señor Goku, ver aquellas versiones de su futuro era algo diferente. No solo estos, sino que también pudo volver a pelear junto a Gohan, quien diría lo orgulloso que estaba de lo fuerte que se había vuelto. Estos se habían vuelto sorprendentemente fuertes. Al punto de conseguir tanto el Super Saiyajin 4 como el Super Saiyajin 5. Sin embargo, estos jamás quisieron intervenir de más en el conflicto, dejándole a él la responsabilidad de acabar con Kaara mientras ellos protegían la Tierra en esas largas horas que había durado el combate. Se sentía culpable por verlo de esa manera, pero ese desastre infernal que ese demonio había provocado, fue una de las mejores cosas que le pasaron en su miserable vida. Aún así, ya había pasado mucho tiempo, pero estaba seguro que estos no tenían ni una mínima porción del poder que tenían estas versiones de ellos. Vegeta respondería que probablemente era lo mejor, dado que obtener ese poder, era sinónimo de grandes tragedias para todos. Trunks diría que podía decir lo mismo de los suyos, preparando el mismo ataque que utilizó para derrotar a Goku Omnigod. Este crearía miles de cortes dimensionales a su alrededor, los cuales impactarían en el Mystic 4 de Vegeta. Sin embargo, estos parecían no afectarle demasiado aunque debía cubrirse de estos. Vegeta diría que sí en ese caso se podría pelear en serio, preparándose para lanzar un Final Flash extremadamente poderoso. Las dimensiones del ataque serían descomunales, lanzándolo en dirección a Trunks quien vería con asombro semejante cantidad de poder, al que contrarrestaría con un corte existencial. Sorpresivamente, este corte sería capaz de rebanar con relativa facilidad el ataque de Vegeta quien a decir verdad tampoco lo esperaría. Este intensificaría su ataque, pero esto sería tarde a lo que Trunks le recriminaría el haberse confiado cuando se lo advirtió. El corte dimensional era un ataque que era más poderoso cada vez que fuese usado. Por lo tanto, este no era ni por asomo el mismo que usó contra el señor Goku. El ataque de Trunks se impondría, impactando en Vegeta quien sería tan severamente dañado que perdería por completo su transformación. Este en inicio sería el ganador del combate, pues ya no habría forma en la que Vegeta se pudiese defender de un próximo ataque, a lo que Trunks diría que obviamente no aniquilaría a nadie y menos a su padre. Vegeta se levantaría con dificultad diciendo que no fuese crédulo, pues este combate aún no terminaba.